Dicen que la vida rompe a quienes quiere volver fuertes. Y Jack Ma fue la prueba viviente de esa verdad. En una pequeña ciudad llamada Hangzhou, China, en los años 60, nació un chico delgado, con los ojos pequeños pero con sueños inmensos. El mundo, sin embargo, parecía aplastar esos sueños cada día. Su familia no tenía dinero. Sus padres eran músicos tradicionales. Apenas ganaban para sobrevivir. Cada día era una nueva batalla. En la escuela, los profesores se burlaban de él. Sus compañeros lo llamaban el chico tonto. Un día, su maestro le dijo: Jack, nunca tendrás éxito. Hablas demasiado y entiendes muy poco. Todos rieron. Pero dentro de Jack, algo se quebró. Esa noche, solo en su habitación, escribió en un papel: algún día, los haré equivocarse. Pero el tiempo no le dio ninguna oportunidad fácil para demostrarlo. Cuando terminó la escuela, quiso entrar en la universidad. Y fue rechazado. No una, sino 3 veces. Entonces pensó: intentaré en Harvard. Escribió su solicitud con esperanza, con el corazón lleno de fe. El resultado llegó: rechazado 10 veces. Todos le decían: Jack, rendido, no estás hecho para esto. Pero él respondía: no, si el mundo no me quiere, haré que el mundo no pueda ignorarme. Pasó el tiempo y Jack Ma buscó trabajo. Aplicó en 24 empresas. Las 24 lo rechazaron. KFC contrató a 24 personas, excepto a Jack Ma. La policía no lo aceptó. Un hotel le dijo: no eres apto. Entonces Jack se miró al espejo y dijo: no dejaré que mi valor dependa del sí o el no de alguien más. Comenzó a aprender inglés por su cuenta, hablando gratis con turistas, caminando con ellos, copiando sus palabras. Algunos se reían: habla como a loco. Pero para Jack, cada palabra era una lección. Un día, un turista le preguntó: Jack, ¿por qué aprendes inglés con tanta pasión? Él sonrió y respondió: porque algún día, hablaré con el mundo. Esa frase, en ese momento, era solo un sueño. Pero hoy, ese sueño cambió al mundo. En 1995, un viaje pequeño cambió su destino para siempre. Jack Ma viajó a Estados Unidos y vio una computadora por primera vez. Era el Internet en su forma más básica. Escribió en el buscador la palabra ver. Los resultados mostraron Estados Unidos, Japón, Europa. Pero ningún resultado de China. Jack Ma se levantó y dijo: si China no está en Internet, yo llevaré a China al Internet. Todos pensaron que estaba loco. Sus amigos se rieron. Su esposa le dijo: no tenemos dinero para comer. ¿Y compras una computadora? Jack respondió: prefiero pasar hambre hoy, pero mañana, el mundo recordará mi nombre. No tenía dinero, ni inversionistas, ni apoyo. Solo tenía una cosa: esperanza. Si fracaso hoy, dijo, al menos estaré aprendiendo. Si caigo, me volveré a levantar. Y así nació la idea de Alibaba. En una habitación pequeña, con 18 amigos, frente a una computadora vieja, Jack Ma dijo: crearemos una compañía que conecte a China con el mundo. Todos se rieron. Uno le dijo: Jack, no sabes nada de tecnología. Él respondió: no sé de tecnología, pero sí entiendo el dolor de la gente. Esa frase, ese fuego, lo cambió todo. Jack Ma le enseñó al mundo que, cuando todos te rechazan, no es tu final, es tu comienzo. La música de fondo se eleva, tono esperanzador. Nadie imaginó que ese chico delgado, rechazado por 24 empresas, se convertiría algún día en uno de los empresarios más poderosos del planeta. Pero la historia no termina aquí. Esto era solo el principio. Porque la verdadera batalla comienza. No cuando el mundo está contra ti, sino cuando empiezan a dudar los que alguna vez creyeron en ti. Cuando Jack Ma fundó Alibaba, no tenía nada. Ni dinero, ni conocimiento técnico, ni contactos poderosos. Solo tenía una visión. Y 18 personas que creyeron, no en la idea, sino en él. En esa pequeña habitación, Jack se levantó y dijo: un día, este nombre, Alibaba, será conocido por todos. Todos se rieron. Uno de ellos preguntó: ¿por qué Alibaba? Jack respondió: porque todos conocen el cuento de Alibaba y los 40 ladrones. Cuando dices, ábrete sésamo, las puertas se abren. Nosotros abriremos las puertas de las oportunidades para las pequeñas empresas. Pequeña pausa. Música se vuelve más intensa. Pero abrir esas puertas no fue fácil. Los primeros meses fueron un infierno. Nadie confiaba en un sitio web chino. Nadie creía que un profesor de inglés podría construir una empresa global. Jack Ma iba de oficina en oficina, tratando de convencer a los empresarios chinos de usar Internet. Le cerraban las puertas. Reducción. Internet es una moda pasajera. No servirá para los negocios. Pero él insistía. Cada rechazo lo hacía más fuerte.
Cada burla era una lección. Un día, un banquero le dijo, Jack, si quieres dinero, necesitas garantías. ¿Qué tienes para ofrecer? Jack sonrió y dijo, tengo 18 personas que creen en mí, y un sueño más grande que tu banco. El banquero se rió en su cara. Pero ese día, Jack aprendió algo. Nunca pidas permiso para soñar. Los días se hicieron largos. El dinero se acababa. Su familia empezó a preocuparse. Su esposa le dijo, Jack, tal vez the beer is didn't. Esto no está funcionando. Jack la miró a los ojos y respondió con calma. Si nos detenemos ahora, nunca sabremos lo que pudimos ser. La música cambia, tono emocional profundo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de sus amigos extranjeros, alguien que había creído en él desde su época de turista, lo ayudó a conseguir una pequeña inversión. Era poco dinero, pero fue suficiente para mantener vivo el sueño. Con ese impulso, Alibaba comenzó a crecer. Jack y su equipo trabajaban día y noche, sin descanso, sin aire acondicionado, sin promesas. Solo esperanza. Él solía decir, si no puedes dormir por tus sueños, es porque tus sueños ya te están llamando. Pero pronto llegó el primer gran golpe. Las empresas estadounidenses empezaron a interesarse en el comercio online. Amazon, eBay, Yahoo, todos estaban entrando al mercado global. Y Jack Ma tenía una pequeña compañía sin recursos, en un país aún desconectado. Los medios comenzaron a llamarlo el loco de Hangzhou. Un periodista le preguntó, en una entrevista, Jack, ¿cómo puedes competir con gigantes como eBay? Él sonrió y dijo, el león es fuerte, pero el mosquito puede hacerlo enloquecer. Esa frase se volvió su filosofía. Alibaba no intentó copiar eBay. Hizo lo contrario. Creó una plataforma para pequeñas empresas chinas. Para los que no tenían voz. La música crece, tono esperanzador. Jack Ma reunió a su equipo y dijo, nosotros no somos grandes. Pero somos rápidos. Somos pobres. Y los pobres no tienen nada que perder. Esa energía los transformó. Comments on a cracker. Cada error era un paso. Cada caída, un aprendizaje. Y en el año 1999, algo mágico sucedió. SoftBank, una gran empresa japonesa, creyó en Jack Ma. Le ofrecieron $20 millones de inversión. Por primera vez, el sueño tenía alas. Jack reunió a su equipo y les dijo, con lágrimas en los ojos, recuerden esto, hoy tenemos dinero, pero nunca debemos olvidar los días en que solo teníamos fe. La compañía creció, pero también llegaron los enemigos. Los gobiernos empezaron a observarlos. Las grandes corporaciones querían aplastarlos. Los medios lo criticaban, los bancos lo rechazaban, los inversionistas dudaban. Y sin embargo, Jack Ma seguía adelante, con una sonrisa, con una fe casi imposible. Una noche, mientras miraba por la ventana de su oficina, le dijo a un amigo, no quiero ser el hombre más rico de China, quiero ser el más respetado. La música baja, tono reflexivo. Su filosofía era simple. Si piensas solo en el dinero, nunca tendrás suficiente. Pero si piensas en ayudar a otros, el dinero vendrá solo. Esa idea transformó a Alibaba en algo más que una empresa. Se convirtió en un movimiento. Millones de pequeños negocios comenzaron a usar su plataforma. Gente que nunca imaginó vender algo fuera de su ciudad. Ahora vendía al mundo entero. Jack Ma había cumplido su promesa. Llevó a China al Internet. Pero el precio del éxito apenas comenzaba a mostrarse. La música cambia, se vuelve oscura y lenta. Porque con la fama, vinieron las sombras. Las presiones. Los enemigos invisibles. Y Jack Ma estaba a punto de descubrir que la cima del éxito puede ser el lugar más solitario del mundo. El éxito es algo extraño. Al principio, se siente como la luz, cálida, brillante, llena de promesas. Pero cuando brilla demasiado, puede quemarte. A comienzos de los 2000, Alibaba se había convertido en un fenómeno. Millones de usuarios. Miles de negocios que dependían de su plataforma. Los medios lo llamaban el hombre milagro de China. Pero Jack Ma sabía la verdad. Los milagros siempre tienen un precio. A medida que la compañía crecía, también lo hacía la presión. Los competidores querían destruirlo. El gobierno empezaba a cuestionar su poder. Los bancos aún desconfiaban de una empresa privada de Internet. Y aquellos que antes se burlaban de él, ahora intentaban copiarlo o aplastarlo. La música cambia, ritmo más firme, tono de tensión. Una noche, Jack se quedó solo en su oficina. Las luces de Hangzhou brillaban a través de la ventana. Miró el horizonte y susurró. Cuando subes demasiado alto, hasta el viento se vuelve tu enemigo. Alibaba estaba creciendo rápido, demasiado rápido. Los inversionistas querían más control. El mercado exigía más ganancias. Pero Jack quería propósito. Solía decirle a su equipo, no construimos Alibaba para ganar dinero.
sino para marcar una diferencia. Algunos lo entendían, otros no. Poco a poco, la presión dentro de la empresa comenzó a sentirse más fuerte que la del mundo exterior. Uno de sus socios lo enfrentó. Jack, hablas de sueños, pero los sueños no pagan las facturas. Necesitamos enfocarnos en las ganancias. Jack guardó silencio por unos segundos, y luego respondió. Si perseguimos el dinero, perderemos el dinero y el respeto. Pero si perseguimos el respeto, ganaremos ambos. Pero no todos creyeron en eso. El éxito había cambiado a la gente. Había dividido corazones. La música se vuelve más oscura, cuerdas graves. Jack Ma empezó a sentir algo que no sentía desde hacía años. Miedo. No a perder dinero, sino a perder quién era. Su empresa se había vuelto un gigante que apenas podía controlar. Los medios seguían cada uno de sus movimientos. Y los rumores crecían. El gobierno chino lo observaba de cerca. Una noche le dijo a un amigo cercano. Cuando te vuelves demasiado poderoso en China, no te piden que pares, te hacen desaparecer. Rió suavemente después de decirlo. Pero había verdad en su mirada. Aún así, no se detuvo. Lanzó nuevos proyectos, Taobao, Alipay, innovaciones que cambiaron la economía china. Pero con cada éxito, el peso sobre sus hombros se hacía más grande. La música se vuelve más lenta, piano emocional. Un día, Jack se derrumbó en su oficina. No por cansancio físico, sino por silencio. El silencio de las personas en las que alguna vez confió. El silencio de los amigos que se habían convertido en desconocidos. Se miró al espejo y murmuró. Jack, ¿en qué te has convertido? En las entrevistas seguía sonriendo. Seguía haciendo bromas. Seguía inspirando a millones. Pero por dentro, se estaba desmoronando. Una vez dijo, antes de ser rico, soñaba con serlo. Ahora que lo soy, extraño ser pobre. Porque cuando era pobre, tenía paz. Y cuando fue rico, tuvo todo, menos paz. La música se vuelve profunda, violines lentos y melancólicos. En 2014, Alibaba salió a la bolsa de Nueva York. Fue la oferta pública más grande de la historia, $25.000 millones. El mundo lo llamó héroe. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. Pero detrás de su sonrisa, en el escenario, Jack sentía algo extraño, un vacío que no podía explicar. Mientras caía la confeti y los flashes lo rodeaban, susurró para sí mismo. Esto no es el final, es el comienzo de otra prueba. Y tenía razón, porque unos años después, sus palabras, su franqueza, su independencia, lo llevarían a enfrentarse con la fuerza más poderosa de China, el gobierno. En 2020, dio un discurso criticando el sistema financiero chino, el mismo sistema que lo había hecho grande, pero que él creía que debía cambiar. Sus palabras se hicieron virales. Y luego, desapareció. La música se detiene, silencio absoluto. Durante meses, nadie volvió a verlo. Sin entrevistas, sin apariciones públicas, sin declaraciones. Era como si el hombre que había llevado a China al Internet hubiera sido borrado de él. El mundo especulaba. ¿Estaba preso? ¿Lo habían silenciado? ¿Seguía vivo? Y entre el caos, un antiguo empleado dijo algo que definió su esencia. Jack nunca tuvo miedo de desaparecer. Solo temía olvidar quién era. La música regresa, suave, esperanzadora, con notas de piano. Meses después, reapareció. Más callado, más humilde, más humano. Ya no hablaba de poder. Hablaba de paz, de educación, de propósito. Dijo, no quiero morir en una oficina. Quiero morir en una playa, enseñando a los niños el valor del coraje. Jack Ma había perdido poder, pero encontró significado. Había perdido control, pero halló claridad. Aprendió que la verdadera victoria no es construir una empresa de miles de millones, sino construir una vida que valga la pena recordar. La música crece, tono cálido, emocional. Miró hacia atrás, a todos los rechazos, los fracasos, las risas, el miedo, y sonrió. La vida no se trata de cuánto logras, dijo suavemente, sino de cuántas veces te levantas después de caer. La historia de Jack Ma no es solo sobre éxito, es sobre fe, resiliencia, renacimiento, porque incluso cuando el mundo intentó silenciarlo, su legado siguió susurrando más fuerte. Cuando todos te rechacen, crea algo que haga imposible ser ignorado. Después de desaparecer por meses, Jack Ma volvió a ser visto, no en una oficina, ni en una conferencia, sino en un campo abierto, enseñando a niños rurales cómo usar un ordenador. Llevaba una simple chaqueta, sin guardaespaldas, sin micrófonos. Y, por primera vez en años, parecía verdaderamente en paz. La gente le preguntaba, Jack, ¿por qué dejaste todo? Él sonreía con calma y respondía, porque cuando logras todo lo que soñaste, el siguiente paso es aprender a soltar.
La música se eleva suavemente. Notas de esperanza. Jack Ma ya no hablaba de dinero, ni de innovación, ni de liderazgo global. Ahora hablaba de propósito. De cómo un alma vacía no puede sostener una vida llena. De cómo el verdadero poder es inspirar sin controlar. Dijo una vez a sus antiguos empleados: Alibaba fue mi hijo, pero ningún padre debería vivir solo para su creación. Comenzó a viajar por Asia, a visitar pequeñas escuelas, a donar tecnología y libros, a enseñar inglés y espíritu emprendedor. Cada vez que alguien lo reconocía, él reía. No soy un ídolo, solo soy un maestro que alguna vez fue terco con sus sueños. La música se mezcla con sonidos de naturaleza, viento, pájaros, agua. Jack reflexionaba sobre su vida con gratitud. Recordaba su juventud en Hangzhou, cuando esperaba turistas para practicar inglés. Recordaba los 30 rechazos, las burlas, las lágrimas, y aquella vez que ni KFC quiso contratarlo. Y dijo: si no hubiera sido rechazado, nunca habría aprendido a crear mi propio camino. Cada cicatriz se había convertido en una lección. Cada caída, en una historia que contar. La música se vuelve más cálida, tono de paz interior. En una entrevista años después, un periodista le preguntó: Jack, ¿te arrepientes de algo? Jack miró al horizonte y contestó: sí. Me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mi familia, de haber creído que el éxito necesitaba ruido. Pero el verdadero éxito es silencio. Hubo un largo silencio después de sus palabras. Un silencio que decía más que cualquier discurso. Jack Ma había entendido lo que muchos nunca comprenden: que la grandeza no se mide por los aplausos, sino por la paz que encuentras cuando los aplausos se apagan. La música crece, cuerdas suaves, emocional. Empezó a escribir libros, a compartir su sabiduría con jóvenes soñadores. Le decía: el mundo no necesita más ricos, necesita más valientes. Y añadía con una sonrisa: no te rindas cuando fracases. Ríndete solo cuando dejes de aprender. Su voz se volvió más pausada, más humana. Ya no era el líder que daba órdenes, sino el sabio que contaba historias. En un discurso en 2025, dijo algo que se hizo eterno. Cuando era joven, quería cambiar el mundo. Ahora solo quiero cambiar un corazón, porque un corazón puede cambiar el mundo. La música se eleva, tono cinematográfico de cierre. El público lo aplaudió de pie. Pero Jack no levantó los brazos. Solo juntó las manos, hizo una leve reverencia, y bajó del escenario sin mirar atrás. En su rostro había paz. La paz de quien ya no persigue, sino que comprende. Su historia había cerrado el círculo. De la pobreza al poder. Del poder al silencio. Del silencio a la sabiduría. Y así, mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles, con la brisa acariciando su rostro, susurró una última frase: no para el mundo, sino para sí mismo. El verdadero éxito no es ser el más grande, sino ser recordado como alguien que hizo el bien.